Uno de los memes más populares de los últimos días en Facebook es el de Edge intentando cambiar la historia. Como ese es un canal de historia, no podía hacer más o no podía hacer menos que hablar sobre el tema. ¿De qué trata el meme? Pues veo a un personaje histórico en apuros y como tengo cierta afinidad con él, voy en una especie de máquina del tiempo e intento evitar el acontecimiento. Pero ¿esto resultará? O sea, si realmente dispusiera de una máquina del tiempo y cambiara ese momento, ¿las cosas cambiarían? Pues te adelanto que no. Quédate en este video y lo vamos a saber. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué cosa es la historia o a qué se le llama historia. Y vamos a tomar la del historiador Mark Bloch, un conjunto de acontecimientos políticos, económicos y sociales que se entrelazan entre sí y tienen como principal protagonista al ser humano en el tiempo. Eso no significa que sea la única definición, ya que tenemos la definición de Leopoldo von Ranke, quien en el siglo XIX hizo que la historia sea oficialmente una rama de estudio académico en las universidades, o la versión de Karl Marx, que decía que la historia era una eterna lucha de clases. Sea como fuere, la historia siempre ha tenido un pequeño debate interior. Es sobre si esta es cíclica o lineal. La versión actualizada hoy en día es que la historia es lineal, o sea, los acontecimientos transcurren uno después de otro con una interrelación entre ellos, pero siempre se genera algo distinto. Sin embargo, la otra percepción es que la historia cada cierto tiempo se vuelve a repetir bajo las mismas circunstancias, pero en acontecimientos distintos, o sea, como una especie de limbo de Dark medio extraño en la cual los acontecimientos vuelven, regresan, y no he visto esa serie, pero me han dicho que es buena. El punto es que nuestra manera de percibir el tiempo, que es lineal, es heredera de la tradición monoteísta, especialmente la cristiana. Sobre eso, curiosamente, el historiador Mircea Eliade tiene un libro llamado El mito del eterno retorno. En este libro se comenta que la tradición cristiana es la que nos da esta primera idea del tiempo como un ente lineal, ya que se espera el tiempo de redención. ¿Qué cosa es esto del tiempo de redención? Pues es el final de los tiempos. Llega un final y comienza nuevamente otro era superando los errores. Esto, por ejemplo, lo vemos nosotros cuando esperamos el famoso año nuevo. Yo estoy seguro que te ha pasado, a mí no me engañas. La has malogrado todo el año y esperas el fin de año para decir, bueno, este año sí no la voy a malograr. Llega el año y la vuelves a malograr y esperas otro fin de año. O la clásica, ya es tarde, hoy día no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. ¿Por qué? Porque tenemos implícito dentro de la cabeza que el tiempo está parametrado. Si nos olvidáramos por un momento la noción de años, días, horas, etc., nuestra existencia sería una gran masa, con un inicio espontáneo y un final igualmente espontáneo. Pero el hombre, en un afán de querer ordenar todo esto, le ha puesto los límites, con las horas, los minutos, los segundos, los días, los años, los lustros, los siglos, los milenios, etc. Ahora, si la historia se repitiera, ¿habría oportunidad de cambiarla? Pues no, porque estarías generando una nueva versión de tu tiempo, y esta nueva versión no alteraría el pasado, continuaría hacia adelante. Curiosamente, han habido intentos de pretender predecir la historia. Por ejemplo, Marx lo hizo. Pensaba que las luchas de clases tenían que ser eternas y esto tarde o temprano iba a derivar en la aparición del socialismo y posteriormente el comunismo. Eso ya lo vimos en un video que grabé acerca del meme de Bugs Bunny. Si te gusta la historia, si te gusta ese tema, lo puedes verificar, te lo voy a dejar aquí arriba. Y también hubo otra rama que intentó hacer predicciones con el tema de la historia, o mejor dicho, otra corriente de estudio, que fueron los cliómetras, aunque esta versión era más fumado que el turri y el cacash juntos. Por medio de modelos matemáticos y estadísticas se pretendía añadir un cierto halo de ciencia a la historia. Hasta donde sé, no tuvo mayor trascendencia, salvo en las áreas correspondientes a la historia económica. Pero la fascinación por retroceder el tiempo siempre ha minado la mente de muchas personas, especialmente en la literatura. Y con este meme de Edge, nuevamente estamos en el debate. ¿Podemos cambiar la historia en caso tengamos los modelos tecnológicos para hacerlo? Obviamente el primer gran problema es el retroceso del tiempo. Y en esos debates no me voy a meter porque no es mi área y no puedo conversar de cosas que no conozco. Pero quien sí conoce bastante de esto es el canal El Robot de Platón. ¿Quieres ver todos esos temas de viajes en el tiempo de un punto de vista científico? Creo que El Robot de Platón puede ser un buen lugar. Pero ¿qué sucedería si realmente encontráramos la máquina del tiempo? ¿Podrías viajar al pasado? Bueno, de eso se trata una máquina del tiempo, porque se supone que el futuro no existe. ¿O sí?
Bueno, olvidando eso, podrías retroceder al pasado y cambiar ciertos elementos que alterarían tu presente. Pues déjame decirte que esa idea no es tan acertada que digamos desde el punto de vista de la historia. En primer lugar, porque mucha gente cree que los acontecimientos de la historia pasaron de un día para otro. Que llegó un momento en que Newton le cayó la manzana, que dicen que es un mito, que gracias a esta manzana, ¡boom!, estalló la teoría de la gravedad. Sin entender que fue todo el contexto social de Newton, el momento de la época, las condiciones de su siglo, que hicieron que Newton termine pensando como Newton. O si no, otros piensan de que si Hitler nunca se hubiese metido a ese búnker, nunca se habría suicidado. Pero son las condiciones en sí de la guerra las que van a llevar a Hitler a pensar a suicidarse, ya sea con una pistola o con un Nerf. Por lo tanto, no podemos reducir la historia simplemente a acontecimientos fortuitos que podrían pasar de X manera, cuando por otro lado tenemos el peso del mismo entorno, el peso del mismísimo contexto social, histórico, político y económico. Y esa es justamente una de las cosas más chéveres de la historia, que a medida que más vas estudiándola, más te vas dando cuenta que las cosas no eran tan simples como uno creía, que la historia no eran simplemente fechas, datos, nombres, batallas, sino que eran procesos complejos de relación que finalmente da origen al acontecimiento que conoces. Por lo tanto, el meme de Edge refleja una realidad en caso esta fuera posible, pues no. ¿Cambiaría en algo retroceder el tiempo hasta el año en que se asesinó al archiduque Francisco Fernando y evitar la Primera Guerra Mundial? Pues no, porque los países ya estaban preparándose para un conflicto a gran escala y el asesinato del archiduque es simplemente una excusa, un pequeño detonante. ¿Cambiaría en algo que retrocedes el tiempo para avisarle a los incas sobre la llegada y las intenciones de los españoles? Pues probablemente no, porque las condiciones de su división se dan ya sea por circunstancias internas de guerra civil, poca unidad dentro del imperio y también las enfermedades y superioridad tecnológica en armamento. ¿Cambiaría la historia si retrocedes hasta la época de la invasión de los bárbaros y evitarías la invasión de los bárbaros para que el imperio romano nunca desaparezca? Pues tampoco, porque el imperio pasaba sus propios dramas internos y la invasión de los bárbaros fue la gota que terminó de derramar el vaso. El meme de hecho lo que refleja es un deseo sano de querer efectivamente cambiar la historia, pero sin la adecuada metodología para poder afirmar que este cambio realmente se daría. Porque las circunstancias se dan, el contexto te empuja y las personalidades y conductas surgen en los momentos que el contexto mismo lo requiere. Finalmente, ¿puedo o no puedo cambiar la historia? Pues aquí déjame decirte que sí. En primer lugar, aprendiendo de tus errores o de los errores de todos como humanidad, no eligiendo a políticos corruptos, no siendo parte del problema y sobre todo informándote mucho. Porque la historia pasada se va a quedar. Y el futuro va a ser la historia de aquí en unos años. Y depende de los cambios que tú hagas hoy en día para que te conviertas en el Edge de tu momento y generes algún cambio positivo hacia el futuro. Finalmente, como yo te dije, el tema de cambiar la historia ha sido motivo de muchas series, películas, canciones incluso. Pero como yo estoy seguro que las conoces mejor que yo, te voy a recomendar algo que sí te va a gustar bastante y va a estar muy de acuerdo con tus expectativas. Si quieres ver una versión alterna de la conquista del Tahuantinsuyo, te recomiendo El espía del Inca de Rafael Dumet. Novela A1 que espero de verdad la compren y la lean. Y si quieres meterte ya en la historia y saber qué hubiese pasado si, te recomiendo el siguiente libro, Contrahistoria del Perú, de Eduardo Lorayant y José Ragas. Este libro es una joya, créanme que es una joya, porque son ensayos de historia contrafáctica. ¿Qué significa eso? Un grupo de historiadores se ha puesto a pensar en qué hubiese pasado si la rebelión de Túpac Amaru hubiese triunfado. ¿Qué hubiese pasado si San Martín hubiese instaurado su proyecto monárquico? ¿Qué hubiese pasado con la guerra con Chile si es que el presidente Pardo no moría? Etcétera. Si quieres empezar con un libro de historia o si te ha dado curiosidad la historia y no sabes por dónde comenzar a leer, te recomiendo este librito de acá. Es una joya y sobre todo en un lenguaje muy sencillo. Si eres un amante de la historia, date una vueltita por este libro, aventúrate por este libro, que si no me equivoco aún sigue en venta. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Un agradecimiento gigantesco a mis mecenas, a mis colaboradores del canal que hacen posible este proyecto de historia. Asimismo, si quieres convertirte en un colaborador, en un mecenas para mí, con cantidades X, desde un sol, puedes hacerlo a los números que te dejo a esta dirección, estas dos direcciones de acá. Si te preguntas qué voy a hacer con la plata, pues todo el dinero está orientado a mejorar mi CPU para poder editar los videos con una mejor calidad
calidad, con mejores efectos visuales y obviamente mejorar mucho más este contenido. Cualquier cantidad es bienvenida desde un sol y estarás entrando a mi cuadrito de mecenas del canal. Y no te olvides que los días sábados tenemos en mi página de Facebook Radio Misterio. Vamos a conversar de mitos andinos, mitología andina, leyendas de los abuelos y esas cositas que de niño nos gustaba mucho escuchar, que con el tiempo se ha perdido, pero que en este espacio vamos a intentar revalorar nuevamente. Comparte el video, soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.